Narcoestado no es una palabra cualquiera, es una palabra con implicaciones muy fuertes y le agradezco al doctor Edgardo Buscaglia que esté aquí en este enlace con este espacio de noticias para hablar de esto. ¿Qué podemos entender por un narcoestado? Buenos días, doctor Buscaglia, bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludos a la audiencia. Igualmente, doctor. Vaya palabra, ¿no? Sí, México, como te comentaba yo antes, tiene un problema de mafioestado porque va más allá del narcotráfico. Las redes criminales mexicanas están involucradas en la trata masiva de seres humanos, en el tráfico masivo de migrantes, en todo tipo de contrabandos, piraterías, falsificación de medicinas que hoy tiene efectos sobre el COVID, sobre la pandemia en México. Habrá que investigar algún día cuánto es el estimado de muertes que se debe al hecho de que existe falsificación de medicinas a través de la delincuencia organizada. Por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación y la red criminal Sinaloa están involucradas en la falsificación y adulteración de medicinas. Entonces es un mafioestado. Para realizar todos estos negocios en donde hay empresas privadas legalmente constituidas, una industria farmacéutica pirata, para poder estar metidos en el tráfico de migrantes y demás, tienen que tener a pedazos del Estado capturados como lo tenían en el caso que se le está imputando a García Luna y a toda su red de García Lunitas, como yo le llamé en un artículo en Sin embargo en diciembre del año pasado. Y también lo expliqué con Rompevientos, con el colega Ernesto Ledesma, que tenés un problema grave en donde estas redes criminales capturan a pedazos del Estado, cuerpos de policías, áreas ligadas al gobernador o gobernadora, en su caso, están metidos en financiamiento de contrataciones públicas. Entonces, el Estado mexicano se ha feudalizado, decíamos contigo, Carmen, hace 12 años, en donde pedazos del Estado trabajan para una red criminal como Jalisco Nueva Generación, otras para la familia michoacana, otras para Sinaloa. Entonces, el Estado mexicano es un conjunto de feudos que, como en la edad media europea, están en guerra, estos feudos, para conquistarse territorios y conquistar poder político el uno al otro. Hay que estudiarlo como se estudiaba al feudalismo europeo, en donde tenés cuerpos políticos, por ejemplo en Jalisco, Colima, que están tomados por la delincuencia organizada. El estado de Jalisco, Colima, la delincuencia organizada controla a las autoridades políticas. Entonces, el presidente tiene razón en su diagnóstico. Lástima que tuvimos que esperar tú y yo por 12 años hasta que un presidente mexicano dio ese diagnóstico y lo declaró oficialmente, cosa que celebro, mejor tarde que nunca. Pero eso quiere decir que el presidente ahora va a tener que tomar acciones que significa combatir a la corrupción política. No es creíble que un presidente como Calderón diga que no sabía lo que sucedía con García Luna, y esto lo han dicho periodistas mexicanos también a lo largo de estos años, en donde desde el 2007-2008 yo he estado, y junto a otros periodistas como Anabel Hernández, avisándoles que el gobierno del presidente Calderón protegía al cartel de Sinaloa, incluyendo la revista The Economist, publicó datos que a mí me llegaron confirmando que había una protección. Así que celebro que primero las autoridades norteamericanas estén haciendo el trabajo que deberían haber hecho las autoridades mexicanas, y celebro que el presidente reconozca esta situación a través de sus discursos, pero ahora tenemos que pasar a los hechos. Y los hechos significa que a partir de ahora tiene que haber un programa de combate a la corrupción política en materia electoral, que es el primer lugar donde la delincuencia organizada, captura al Estado, la cuestión electoral, porque García Luna es un policía y en la historia de la delincuencia organizada mundial, y si querés te envío la enciclopedia de las experiencias de 40 países para que tú la veas,
no existen policías sin jefes políticos. No existe. No es factible que un policía como García Luna, acusado por los norteamericanos, no tenga jefes políticos arriba de él. No sé si él va a revelar los nombres o no como parte de la negociación procesal que vas a tener en Estados Unidos, pero lo cierto es que los hay, no existen. Hay un patrón de comportamiento de la delincuencia organizada en donde siempre tenés que tener a jefes políticos arriba. No es factible que tú y yo en el año 2008, 2009, 2010, 2011 haya estado contigo, Carmen, en tus programas, diciendo que guardaespaldas del señor García Luna estaban emitiendo declaraciones juradas ante el Congreso de la Unión Mexicana, describiendo una reunión de García Luna con Beltrán Leiva, que esos guardaespaldas de García Luna hayan estado describiendo esto en una declaración jurada, que lo hayamos revelado en tu programa y que el señor Calderón diga que él no sabía nada. ¿Entendés? No hay forma, es por eso que yo utilizo esa metáfora de cerebralmente muerto. O lo sabía o estaba cerebralmente muerto, que es una metáfora diciendo que el hombre no estaba capacitado para estar donde está, ya que su cerebro no reaccionaba ante información que estaba en el dominio de su propio gabinete. Cuando yo tuve una reunión con un funcionario, el secretario de Gobernación, Gómez Montt, en su momento, le comenté que había una protección al cartel de Sinaloa, dado las cifras que yo estaba compartiendo con The Economist en ese momento. Entonces no es factible que no lo sepa el presidente. El secretario de Gobernación Gómez Montt hizo lo que pudo. Era uno de estos funcionarios que sí intentaba hacer cosas para combatir a la delincuencia organizada política, pero finalmente, como sabes, se tuvo que ir del gabinete porque no había lugar para gente como él. Y quedó García Luna. Entonces, tenemos que combatir a la delincuencia organizada política hacia futuro para que no haya más García Lunas en el futuro mexicano, para que no haya más casos como el del gobierno de Calderón, que no solamente causó un mar de sangre de cientos de miles de muertos y decenas de miles de desapariciones forzadas, sino que causó que la delincuencia organizada, ese gobierno de Calderón causó que esa delincuencia organizada se dedique con mucha más frecuencia a feminicidios, a trata de mujeres, niñas, cosa que documentó muy bien Lidia Cacho en su momento y ustedes. Entonces, es mucho más que un narcoestado, yo le diría al presidente López Obrador. Ojalá fuese solo un narcoestado como era Pablo Escobar en ese momento en Colombia, en los años 80. Es mucho más que un narcoestado. Es un crimen organizado que hoy gobierna en partes del territorio mexicano, y a los periodistas norteamericanos que les gusta estar señalando que el presidente se viste mal o que la Secretaría de Turismo publica documentos mal traducidos, yo les diría a esos periodistas norteamericanos del Wall Street Journal, del New York Times, que muevan sus glúteos y que vayan a Colima, que vayan a Jalisco y que vean lo que quiere decir un estado capturado por la delincuencia organizada, similar a lo que uno ve o lo que yo veía en Afganistán cuando tú me llamabas, ¿te acuerdas? Afganistán, cuando yo estaba trabajando allá. Entonces, hay que tratar de combatir la corrupción política como lo hizo en su momento Italia, como lo comenzó a hacer el presidente Lula y la presidenta Rousseff, y ahora mismo el Poder Judicial brasileiro, como lo hizo Colombia en su momento con el presidente Santos. O sea, tenemos que comenzar a trabajar con la delincuencia organizada política, y eso es lo que a mí me aterra tanto, Carmen, es que se tipifican los delitos contra los personajes del más alto nivel político como asociación delictuosa, se les tipifica a veces lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, se dice en México, pero no se les tipifica delincuencia organizada. La delincuencia organizada que se le imputa al señor Lozoya es tan delincuencia organizada como la que se le imputa al Chapo Guzmán o al Mencho o a cualquiera de estos señores. Entonces hay que tipificar bien los delitos para que combatamos a la delincuencia organizada desde lo político hacia abajo. Y así se hizo en los países en donde el crimen organizado se comportaba como en México, y cuando se comenzó a desmantelar a las redes políticas que los protegían,
esa misma delincuencia organizada se comenzó a comportar como la delincuencia organizada de Alemania o de Canadá, con delitos de menor impacto social, juegos ilegales, prostitución. Nadie quiere que eso ocurra, pero digamos que no había fosas comunes, ¿no? Desapariciones forzadas, o sea, se acotaron los delitos. Entonces hay que ir hacia adelante con una idea de que el Estado mexicano hoy tiene pedazos del Estado que trabajan muy bien, como ya te vengo diciendo, la UIF con el doctor Santiago Nieto, te vengo hablando inclusive del doctor Ortiz Pinchetti, que trabaja en el gobierno también, hacen lo que pueden, pero están haciendo lo que pueden dentro de un Estado que ha sido corrompido y desmantelado por la delincuencia organizada a través de sobornos e infiltraciones. Entonces es muy importante que en este momento, como yo le decía en el año pasado a esta publicación, sin embargo, es muy importante que identifiquemos a todas las redes de García Luna que tenía operando alrededor de él y sacarlas de esos lugares donde han estado ubicados, investigarlos si hay que investigarlos, pero hay que tratar de comenzar a combatir la delincuencia organizada desde lo político hacia abajo y no desde la policía hacia abajo. A mí me preocupa mucho, Carmen, que tú te encuentres hoy con que yo leo ayer el Universal y leo un artículo en donde me indica que el lavado de dinero realmente no pasa por el sistema financiero, el sistema bancario, las empresas. Es un problema de menchos, es un problema de chapos, en donde la mayor parte del dinero es cash. Eso es un mito. La mayor parte del dinero de la delincuencia organizada pasa por corrupción política, financiamiento de campañas electorales, contrataciones públicas, y sí pasa por fideicomisos, empresas legales, sistema bancario, como lo publiqué en un libro titulado Lavado de Dinero y Corrupción Política, que salió en México. Entonces, hay que tratar de definir las cosas bien para saber cómo combatirlas, porque si definís al cáncer mal, ¿no? Si lo definís mal de entrada, muy poco lo podés combatir, si está mal definido. Entonces, a mí me preocupa cuando se sigue tirando ese mito a la gente, que la delincuencia organizada es solamente un problema de menchos y de chapos y de mayos y demás. Es un problema de Estado, como lo definió el presidente, pero hay que sacarle la etiqueta narco y ponerle mafia Estado. La mafia, Carmen, acordate que es un fenómeno criminal que abarca una red que tiene un componente político, un componente empresarial privado, un componente de sociedad civil, un componente de sicarios, ¿no? Entonces, eso es mafia en un sentido amplio. Lo demás son pandillas, bandas, asociaciones delictuosas. Delincuencia organizada, mafia, es un fenómeno de Estado, es un fenómeno donde tienes a políticos involucrados en la organización criminal, directa o indirectamente, ¿no? Directa como el gobernador Villanueva de Quintana Roo o el caso de Javier Duarte más recientemente, o indirectamente. Y después tenés empresarios, sociedad civil, jueces y fiscales protegiendo la red criminal. Eso se llama una estructura mafiosa. Y entonces hay que compartirlo con una estructura mafiosa dedicados a delitos que son mucho más graves que droga, porque tú estarás de acuerdo conmigo que la compra-venta de una mujer o de una niña es un delito más grave que el tráfico de cocaína. Hay que decirlo así. Entonces México se ha transformado en unos centros internacionales de la trata de personas y del tráfico de migrantes, de la pornografía infantil, y eso es delincuencia organizada. Un tema que no tocamos a fondo con el doctor Hertz Manero durante el debate que yo tuve con él en tu programa, Carmen, fue que hay miles de feminicidios que quedan en el fuero común cuando deberían ser atraídos por la Fiscalía General de la República, porque son feminicidios cometidos por redes criminales de personas que están siendo sujetas a trata. Entonces es delincuencia organizada en donde hay funcionarios involucrados, como el caso que se le imputa al exgobernador César Marín, como los casos que se le imputan a otros gobernadores. Sé que hay que irse contra todo. Y esto es una oportunidad histórica para México, histórica, que por más que al presidente López Obrador no le vaya bien en temas económicos, no le vaya bien en temas ligados a las políticas sanitarias, quién sabe, por ahí le va bien, por ahí le va mal, pero si llegan a hacer esto bien, este gobierno va a pasar a la historia mexicana como el primer gobierno en la historia que limpió al Estado y permitió que la democracia se constituya y que se deje detrás a la mafiocracia.
que es lo que hoy impera en México, lamentablemente, más allá de que algunos pedazos del Estado funcionen muy bien y otros hayan sido capturados por el crimen organizado. Entonces, tenemos una epidemia de delitos organizados en México que constituyen muchos de ellos crímenes de lesa humanidad, Carmen. La compra-venta de seres humanos es esclavitud, y la esclavitud es un crimen de lesa humanidad, y eso es lo que también hace la red criminal de El Mencho, del Cartel del Golfo, ¿no? Que le entró a la casa de Lidia Cacho el año pasado para asesinarla y le asesinó a sus mascotas. Ese tipo de delincuencia organizada tiene raíces políticas. Entonces hay que seguir atacando ese problema y estoy muy esperanzado que el discurso del presidente López Obrador sea el primer paso hacia una cadena de acciones que contribuyan a que México pase de ser uno de los países con peores prácticas a ser uno de los países con mejores prácticas en la lista de países que nosotros evaluamos anualmente. Pues ahí está el planteamiento que hace Edgardo Buscaglia de este gran tema, enorme tema sin duda, del cual seguiremos hablando. Gracias por tomarme la llamada esta mañana y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Es siempre un placer conversar contigo, Carmen. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Buscaglia, por estar aquí para analizar y para plantear lo que usted acaba de escuchar esta mañana.